El 24 de marzo de 1980, en una iglesia de San Salvador, capital de la República de El Salvador, es asesinado a tiros, mientras decía misa, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que era el arzobispo de San Salvador. Esto fue un crimen horrendo, sin duda, un crimen que tenía la similitud más completa con lo que puede llamarse un martirio de un sacerdote cristiano. Asesinado a tiros por un sicario del gobierno reaccionario salvadoreño mientras decía misa. Esto convirtió sin duda a Monseñor Romero verdaderamente en un personaje altamente venerado, no solo por los salvadoreños, sino por todos los latinoamericanos, y algunos ya lo calificaron desde temprano tiempo de santo, San Romero de América, y cosas por el estilo. Óscar Arnulfo Romero fue sin duda un sacerdote comprometido con el pueblo, un sacerdote honesto, un sacerdote valiente, un sacerdote comprometido con el pueblo, que ojalá sirviera de ejemplo para muchos, no solo para muchos sacerdotes, sino sobre todo para obispos y arzobispos y cardenales, que cada vez son más reaccionarios, más enemigos de las causas populares y más serviles con las causas de los grupos dominantes. Romero nació en 1917 en El Salvador, fue sacerdote desde temprano, se educó en Roma, donde tuvo como profesor, por cierto, al futuro Pablo VI, al luego cardenal Montini, que fue Pablo VI, regresó a El Salvador y en 1977, después de una labor parroquial de varios años y de contacto con los sectores populares, fue designado arzobispo de San Salvador. No era exactamente el candidato más prometedor, porque hasta entonces Romero había sido un hombre, un sacerdote honesto, sí, pero un hombre más bien de derecha. Más bien de derecha, bastante conservador, con cierta sensibilidad social, pero que no pasaba de allí. No se había comprometido ni en ningún momento con las causas que podíamos llamar populares, en un país como El Salvador que lo reclamaba, en un país que venía siguiendo una secuencia de dictaduras criminales, de dictaduras asesinas de campesinos, asesinas de trabajadores, frente a la cual había surgido una guerrilla revolucionaria que lo enfrentaba con las armas en la mano, dictadura tras dictadura, golpes de Estado tras golpes de Estado, y las manos peludas de los Estados Unidos metidas allí. Y la complicidad del propio Vaticano, que estaba justamente en esas décadas, tenía ya el 77, estaba a punto de llegar al poder Juan Pablo II, que llegó al poder al año siguiente, comprometidos con acabar con la Iglesia solidaria con los pueblos, con eso que era la teología de la liberación en América Latina, donde había muchos sacerdotes comprometidos. De tal manera que la elección de Romero no fue considerada como un éxito del ala más progresista, más sensible de la Iglesia Católica. Sin embargo, los conservadores que apoyaron su elección se llevaron una sorpresa, porque Romero empezó a mostrarse cada vez más comprometido con los sectores populares, cada vez más enfrentado a los escuadrones de la muerte que hacían aparecer cadáveres frecuentes de gente que incluía a muchos sacerdotes, a esos sacerdotes de la teología de la liberación, algunos de los cuales eran expulsados del país, otros eran torturados y asesinados. Y uno de ellos fue justamente un jesuita muy amigo de Monseñor Romero, que fue asesinado junto con dos campesinos, con un tiro en la frente, porque estaba organizando a los campesinos para luchar por sus derechos, simplemente para luchar por justicia social, por sus derechos de una manera pacífica, no tenía ningún vínculo con la lucha armada. Incluso el día anterior a su muerte, Romero, que era un domingo, el día de su muerte fue un lunes, 24 de marzo, ese lunes, creo que era Semana Santa justamente, Romero hizo un llamamiento al ejército salvadoreño en estos términos. Yo quisiera, dijo, hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército, y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos, y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia defensora de los derechos de Dios, por lo menos la Iglesia de él, la otra no, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación.
Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Esto inmediatamente fue la causa de su muerte. Al día siguiente en misa, un grupo, parte de esos escuadrones de la muerte que organizaba Roberto de Buisson, que fue presidente del Salvador y que era el jefe del partido llamado Arena, la organización anticomunista y contrarrevolucionaria que enfrentaba pues a todos los sectores que luchaban por la democracia y la paz en El Salvador. Un grupo de asesinos le entró a la iglesia mientras decía misa y lo mató. Los funerales de Monseñor Romero fueron unos funerales impactantes. Todo el pueblo, buena parte del pueblo de San Salvador acudió a esos funerales y para remate, el día que se realizaban los funerales, un grupo de sicarios de estos de Arena disparó contra esa multitud indefensa y hubo 40 muertos en el entierro de Monseñor Romero. Lo más llamativo de todo esto es que el Papa Juan Pablo II, que había mandado a callar a Monseñor Romero en Roma, poco antes, diciéndole que esas denuncias eran meterse en política y que la iglesia no debía meterse en política, mientras él estaba tratando de tumbar el gobierno polaco, el gobierno comunista polaco, porque esa sí era la política buena. El Papa Juan Pablo II no dijo una sola palabra en solidaridad con Monseñor Romero. El Papa Juan Pablo II, que andaba canonizando a cuanto fascista y a cuanto reaccionario encontraba por ahí en sus viajes, ese Papa no fue capaz de tener la generosidad de darle su respaldo a uno de esos sacerdotes valientes, esos sacerdotes comprometidos con el pueblo, a esos sacerdotes que deberían ser el modelo de una iglesia católica que pretende o se define como defensora de los derechos de los pobres y no es otra cosa, sobre todo su alta jerarquía, que un instrumento de dominación y de opresión de los pueblos para beneficiar a las minorías ricas.